Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Están por ahí? Hola Dani. ¿Dani de Daniel o Dani de Daniela? Hola Fernanda. Hola José. ¿Cómo les va? ¿Qué pasa amigo? Dani de Daniela, ya. Me mandaron una guía de cálculo. Una guía de refuerzo. A ver, voy a pasarla al iPad para que la veamos. Empezando la semana, sí, bueno, más encima después del 18. No todos hemos vuelto completamente. Cuesta un poco. Hoy José me mandaste ejercicios de Edo, pero este stream es de cálculo diferencial. Mañana voy a hacer uno de Edo, por si acaso. Mañana a las 7. De hecho, justamente los ejercicios que me mandaste son cosas de las que quiero hacer, porque son Edo de orden superior, así que te aconsejo no perdértelo mañana. Ya, eso me mandaron. Esa guía de refuerzo. ¿Está bien o no? A todo esto, esa guía, ¿para qué carreras es? Porque no sé cuántos cursos quedan con cálculo diferencial aún. Me acuerdo que algunos tuvieron la prueba antes del 18. Al menos sé que industrial la tiene ahora mañana, de hecho, porque son mis alumnos, pero el resto no sé. Sí, eso, industrial. Sí, como el uno, por ejemplo, me habían dicho que hiciera el uno. Podemos hacer el uno y ahí les puedo dar el tip completo. Eso, pues hagamos el uno primero. Hacerlo con lujo de detalles para que después ustedes lo puedan replicar con cualquiera. ¿Les parece? Hablo de lujo de detalle, el patú. Ya, pero sí, hacerlo con el mayor detalle posible. Ahí suena menos pasado para el lápiz. Ahí. Hola, Ferchitos. Ya, ese. Este es un clásico problema de inecuación que involucra dos valores absolutos. Entonces, ¿en qué se basa siempre que no... todos los ejercicios, pongan atención en esta explicación. Todos los ejercicios que involucren valor absoluto se pueden hacer de la misma forma, que es por partición de R. ¿Qué significa partición de R? Vamos a hacer un dibujito para que lo entiendan. Aquí está la recta real. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el valor absoluto nosotros sabemos que cambia su definición. O sea, cuando le sacamos el valor absoluto a eso, queda lo mismo si es que es mayor o igual a cero y queda con signo cambiado si es menor que cero, ¿cierto? Entonces, identificamos los puntos en donde ocurre ese cambio. Por ejemplo, en ese mismo que marqué. Cuando el x vale 1, lo que está dentro del valor absoluto se hace cero, ¿cierto? Entonces, después del 1 y antes del 1 es donde está el cambio. ¿Sí? El cambio de cómo se define el valor absoluto. Lo mismo para el otro. Ese cuando se hace cero, cuando el x vale menos 1. Entonces, ese es el primer paso. Buscar los ceros o los valores donde se hace cero, cada uno de los valores absolutos. ¿Sí? Entonces, en este caso son dos puntos. El menos 1 y el 1.
En este caso, particionamos, o partimos, o como quieran decirle, dividimos los números reales en 3 subintervalos. ¿Cuáles son esos subintervalos? Los que acabamos de decir, pues, o sea, ¿dónde se hacía 0 cada uno? El de ahí se hace 0 cuando el x vale menos 1. Y el otro se hace 0 cuando el x vale 1. Entonces, ahí tenemos los valores. Por una parte está el menos 1, por otra parte está el 1. Y ahí nosotros obtenemos 3 casos, que es lo que vamos a hacer. Resolver la misma desigualdad, pero para 3 casos distintos. ¿Sí? Entonces, caso 1. Caso 1, trabajemos. Aquí ustedes el orden lo escogen dependiendo de su criterio. ¿Eh? Pueden escoger cualquiera de los 3 casos primero. Pero para seguir un orden, yo voy a ir de izquierda a derecha. Entonces, el primer caso que voy a tomar es cuando el x sea menor que menos 1. O sea, ¿dónde estoy trabajando? Estoy trabajando en esta parte de la recta. ¿Ya? Vamos a trabajar en esa parte. Cuando el x es menor que menos 1. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Miren. En este caso, el valor absoluto de x más 1 es lo mismo que menos x menos 1. ¿Por qué? Porque si estamos en cualquier punto de por acá, no sé, pues estamos en menos 2, estamos en menos 3, estamos en lo que sea, al sumarle 1 va a ser negativo. ¿Sí? O piénsenlo aquí, pues aquí mismo. Si ustedes suman 1 en ambos lados, ¿qué es lo que queda? Que x más 1 es menor que 0. Ahí está listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando le sacamos el valor absoluto a algo que es negativo? Tenemos que cambiarle el signo. O si no les gusta eso, escriban así, es lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con la otra desigualdad? O sea, con la otra desigualdad, perdón, dije súper mal. Con el otro valor absoluto. Valor absoluto de x menos 1. En este caso pasa lo mismo. Como el x es menor que menos 1, esto de aquí es negativo. Entonces, al sacarle el valor absoluto, ¿qué es lo que pasa con el signo? Se lo cambiamos. Nos va a quedar 1 menos x. ¿Ya? Y al hacer esas dos cosas, fíjense que la desigualdad se transforma en algo súper trivial. O sea, el valor absoluto de x más 1 más el valor absoluto de x menos 1, fíjense que es esto. ¿Qué viene a ser? Valor absoluto de x más 1, ahí está. Lo reemplazamos. Valor absoluto de x menos 1, ahí está. También lo reemplazamos. Hagámosle alguna marquita. ¿Sí? ¿Y eso a qué tenía que ser menor o igual? O menor menor o igual que 4. ¿Ya? Y ahí está nuestra desigualdad en este caso. ¿Se dan cuenta? O sea, hagamos un pequeño resumen. Tomamos estos 3 casos. ¿Por qué? Porque en esta primera rama, o en ese primer caso, sabemos cuánto valen los valores absolutos. ¿Sí? Y va a pasar lo mismo en los siguientes. O sea, vamos a estar en esta parte y también vamos a saber cuánto valen los valores absolutos. Vamos a estar en esta parte y también lo vamos a saber. ¿Ya? Entonces, en eso se basa este método. Ahora, la desigualdad que nos quedó, fíjense que el 1 se va con el 1, nos queda menos 2x menor o igual que 4. Y ahí ya resolvemos métodos clásicos. O sea, multiplicamos por el menos 1 medio y eso nos da vuelta a la
desigualdad, ¿cierto? ¿Qué pasaba en ese caso? Acuérdense, siempre que se multiplica por valores negativos, se invertía el orden de la desigualdad. 4 dividido en menos 2, eso es menos 2. ¿Ya? Entonces, aquí hay que llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Si estamos en ese caso, en el caso x menor que menos 1, entonces el x es mayor o igual que menos 2. Hagamos el dibujito para que se entienda. Ahí está el menos 1. En ese caso estamos. ¿Y cuáles son los valores de x que sirven? Son los mayores o iguales que menos 2. El menos 2 está ¿dónde? A la izquierda, así que está bien. ¿Sí? Menos 2. ¿Y sería entonces qué cosa? Sería todo eso como solución de este caso. ¿Sí? Ahora, si no lo quieren ver así, lo único que tienen que hacer es tomar esta solución y después intersectarla con la restricción del caso. ¿Sí? Siempre hay que hacer eso, intersectar esas dos cosas. Entonces, ¿cuál sería la solución de este caso? Como les decía, es el menos infinito menos 1 intersectado con 2 más infinito. Siempre tienen que, después que encuentran la solución, o sea, después que encuentran esto, verificar cuáles son los que cumplen eso. ¿Y cómo se obtiene? Intersectando nomás. ¿Sí? Y ahí les queda. Primera solución es del 2 incluido hasta el menos 1 sin incluir. Ahí está. Listo el primer caso. ¿Sí? ¿Se entendió ese caso, no? ¿Se entiende cuál es el razonamiento? O sea, siempre se basa en esto. En encontrar los valores donde los valores absolutos son 0 y ahí separar por caso. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no, chiquillos? ¿Por qué 2 y no menos 2? Porque... ¿A dónde? Ah, no, porque me equivoqué. No, si aquí me faltó ponerle el menos. Ahí sí. Ya, no, me comí el menos nomás. Gracias, Ferchitos. Sí, estaba mirando mi café y seguramente ahí me raspapelé con el signo, pero eso. ¿Ya? ¿Queda claro? Para pasar al otro caso. Y fíjense que los casos, claro, puede parecer engorroso, pero después de que uno identifica cuánto valen los valores absolutos, la desigualdad que se obtiene es una desigualdad muy fácil. ¿Sí? Casi una, por así decirlo, una lineal. ¿Sí? ¿Y qué pasaría en el otro caso? ¿Cuál sería el otro caso? Miren. Caso 1 tomamos del menos 1 para atrás, sin incluir el menos 1. Como caso 2 podríamos tomar todo ese intervalo. Del menos 1 al 1. ¿Sí? Exacto, Dani. ¿Sí? Y aquí, ojo, el menos 1 no lo consideramos antes. Así que en este nuevo caso habría que sí considerarlo. Y el 1 queda a criterio de ustedes. Si lo consideran ahora o lo consideran después. Ya, eso es súper importante. No importa cuándo, porque me lo han preguntado caleta, por eso se los digo. No importa en dónde lo consideren. Al final la solución va a ser la misma si es que está bien. Ya, entonces tomamos del menos 1 para atrás sin incluir. Así que ahora el menos 1 lo vamos a incluir. Y para deshacernos del 1, incluyamos ambos. ¿Les parece? Trabajemos del menos 1 al 1, ambos incluidos, como caso 2. Pero como les digo, esto es a criterio de cada uno. Ustedes ven dónde colocan los extremos.
Oh, me quedó feo eso. Hagamos un poquito más grande. Ya, ahí estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a nuestra desigualdad? Era x más 1, x menos 1 menor o igual a 4. X más 1, x menos 1 menor o igual que 4. Esa es la desigualdad. Entonces aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque como el x ahora es mayor que menos 1, mayor o igual, de hecho, esto de aquí adentro es positivo. O en realidad no negativo, ¿cierto? Puede ser 0 y puede ser un positivo. Entonces, ¿qué le hace el valor absoluto? Lo deja igual. ¿Sí? Ese es el análisis que tienen que ir haciendo. Valor absoluto de la cantidad que está dentro. Es positivo, lo deja igual. Es negativo, le cambiamos el signo. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con el otro? Miren, x menos 1. Cuando el x es menor que 1, menor o igual a 1, esto de aquí es negativo, ¿cierto? Porque el x es más chico que el 1. Y al ser negativo, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? Le cambia el signo. Ya, y aquí llegamos, miren, llegamos a algo bien interesante. Los x se simplifican, ¿cierto? 1 más 1 es 2. Llegamos a 2 menor o igual que 4. ¿Cuál creen que sea la conclusión ahí? ¿Cómo se concluía en casos de ese estilo? Piénsenlo un poquito. Es una afirmación, ¿cierto? Justamente. O sea, esto es verdadero. ¿Sí? Si estuvieran en álgebra conmigo, siempre les doy color con eso, con las proposiciones. Esto de aquí es una proposición que es verdadera. Siempre, independiente del valor de x. ¿Cuál sería la conclusión? Que el conjunto solución es todo el intervalo. ¿Ya? O sea, en este caso, como eso de ahí es una afirmación verdadera, entonces el conjunto solución de este caso sería todo. Y por todo sería eso de ahí. ¿Ya? Eso de ahí es todo. O sea, del menos 1 al 1 incluido. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya tenemos listo ahí. Pongamos el otro color al siguiente intervalo. Eso de ahí es lo que acabamos de ver en qué caso. En este. Y nos faltaría el último caso, que es cuando el x es mayor que 1. ¿Sí? Pongámosle, ¿qué color? Ese. Ahí. Caso 3, x mayor que 1. Ya, y en este caso, nuestra desigualdad la voy a volver a escribir. ¿En qué se transforma? Este yo creo que es el caso más fácil. ¿Por qué? Porque cuando el x es mayor que 1, ambos valores absolutos no hacen nada. Es llegar y juntarlos. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x más 1, si el x es mayor que 1, es lo mismo. Lo deja igual porque es positivo lo de adentro. En el otro, si el x es mayor que 1, x menos 1 es también positivo. ¿Qué pasa si le sacamos el valor absoluto a algo positivo? Queda igual.
Así que en realidad en este caso los dos valores absolutos no hacen nada. Conclusiones. S se da con S. 2x es menor o igual que 4. O sea que el x es menor o igual que 2. Y ahí tendríamos la solución de este caso. Que sería... ¿Qué cosa? Los menores que 2, o menores iguales que 2, pero siempre tenemos que hacer ¿qué cosa? Intersectar con el caso, o con la restricción del caso, eso suena mejor. O sea, del 1 para arriba. ¿Cuánto nos da esa intersección? Es cosa de hacerla, si es que no la ven de forma inmediata. El primer conjunto es del 2 hacia atrás, incluido. Por eso lo pinté. ¿Cuál es el otro intervalo? Del 1 al más infinito. Del 1, el 1 está como por ahí, ¿cierto? Hacia más infinito. ¿Qué vendría a ser lo que tienen en común? Porque estamos intersectando. Sería del 1, sin incluir, hasta el 2, incluido. ¿Ya? Y después de que nosotros resolvemos los 3 casos, o 4, o 5, los que sean. Sí, 1, 2, justamente, Ferchitos. ¿Qué es lo que se hace al final? La solución no es nada más que unir los 3 casos. O sea, la solución que obtuvimos en el caso 1, la solución que obtuvimos en el caso 2 y la solución que obtuvimos en el caso 3. ¿Cuáles eran? Caso 1, aquí está. Del menos 2 al menos 1. El caso 2, ¿cuál fue la solución? Fue del menos 1 al 1. ¿Cierto? Sí, aquí está. Menos 1 al 1. Y el caso 3 es del 1 al 2. ¿Ya? Y ahí está listo. ¿Cuánto da esa unión? ¿Cuánto da? ¿No entendiste la...? Ya. El caso 3. Ya mira, en el caso 3, ¿cierto? Es el único que nos queda. X mayor que 1, ¿cierto? Ya, ahora, cuando estamos trabajando con X mayor que 1, el resultado... Ah, ya, el resultado. Ya, este fue el resultado de la inecuación. X menor o igual a 2. ¿Que vendría a ser qué cosa? Eso de ahí, ¿cierto? Ya, pero no se nos puede olvidar de que no estamos trabajando en todos los reales. Solamente estamos trabajando en esa de ahí. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que hacer, ¿qué cosa? La solución que se obtiene, que es esa, ¿cierto? Verificar cuáles son los elementos que están dentro del caso. ¿Y cuáles son los que están dentro del caso? ¿Qué significa X mayor que 1? Significa tomar del 1 para adelante. ¿Sí? Entonces, en palabras sería algo así. Voy a escribirlo aquí al ladito. En palabras sería: debemos encontrar la solución o las soluciones de la desigualdad, pero que pertenezcan a este caso. ¿Sí? O sea, no sacamos nada de decir, ah, ya, es del menos infinito hasta el 2. ¿Por qué? Porque en realidad estamos trabajando del 1 para arriba solamente. ¿Sí? O sea, cuando pasamos de aquí a aquí, eso tiene sentido siempre y cuando estemos trabajando con X que son mayores que 1. ¿Sí? Entonces, esta solución tiene sentido siempre y cuando el X sea
mayor que 1. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? Las soluciones que satisfacen... Chuta. Ya, o sea, no nos sirve que el x valga, por ejemplo, 0. ¿Por qué? Porque si el x es 0, se sale del caso y ese lo analizamos antes. ¿Sí? ¿Se entiende qué pasa, amigo? ¿O no todavía? ¿Ya? Y ahí está. Ahora, ¿cuánto vale la unión de las tres soluciones? Del menos 2 al menos 1, después del menos 1 al 1 y después del 1 al 2. Nos quedaría solamente así. Exacto. Del menos 2 al 2. Justamente, del menos 2 al 2 incluidos. Esta parte es súper importante. Porque si es que ustedes lo escriben sin incluir, obviamente les van a bajar puntos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el ejercicio, fíjense que el ejercicio tenía un menor igual. Por eso salió el menor igual a 2 y por eso el 2 está incluido. ¿Ya? O sea, tampoco es que hayamos inventado un símbolo. Todo salió del ejercicio. Y eso era todo. Entonces, recapitulando. Inecuación con cuántos valores absolutos. En este caso fueron 2. ¿Qué hubiese pasado si hubiese habido un tercero? Bueno, quizá hubiéramos tenido que poner otro puntito por acá nomás. ¿Sí? O por aquí, no sé. ¿Ya? Ahora, los valores que hacen 0 al valor absoluto hace que nosotros podamos dividir la recta en varios casos. Ya sí lo subo, si en realidad es para mañana, así que sí lo voy a subir a YouTube. Aprovechar para que sirva de publicidad. ¿Ya? Entonces, estos valores, lo que hacen, como les decía, es dividir la recta. En este caso, como son 2 puntos, ¿en cuántos casos se divide? En 3 casos. ¿Sí? Y ahí después es cosa de ir analizando cada caso. O sea, cuando estamos en este caso, los valores absolutos se comportan de una forma. Cuando estamos en este caso, los valores absolutos vimos que se comportaban de otra forma. Y cuando estábamos en el último caso, los valores absolutos, ¿qué es lo que hicieron? Nada, dejaron todo igual. ¿Sí? Y en cada caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que ustedes encuentran la solución, tienen que intersectar con la restricción que le pusieron al caso, porque en este caso, bueno, valga la redundancia, estamos considerando solo x menor estricto que menos 1. ¿Sí? Por eso es que tomamos solamente ese pedacito, a pesar de que la solución decía son los x mayores o iguales que 2, que menos 2. ¿Ya? ¿Queda claro el ejercicio, chiquillos? Esto es clásico, por eso me tinco a hacerlo. Es clásico este tipo de preguntas. Sí. Ya. ¿Qué más preguntaban? A ver. Resuelva la desigualdad anterior. Listo. Escribe el conjunto mediante intervalos. Listo. En notación de conjuntos. Qué lata. ¿Para qué hacen tanto? Ya. En notación de conjuntos sería lo xnr tal que el x satisface eso. Eso sería con notación de conjuntos. Y en forma gráfica es hacer el dibujito. O sea, menos 2, 2. ¿Ya? Esas serían las tres formas.
Pero en realidad con el intervalo basta, según yo. Pero bueno, eso sería para quizá ir familiarizándose con los otros conceptos. ¿Sí? Ya, entonces, parte A, lista. La parte B, supremo, ínfimo, máximo, mínimo. ¿Cómo se encuentra eso? Entonces aquí es que el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo. ¿Sí? Partamos por el supremo. ¿Sí? Porque después el ínfimo es lo mismo pero para el otro lado. Y el máximo y mínimo son lo mismo que los otros, pero siempre y cuando pase algo. Entonces, primero, supremo. ¿Qué era el supremo? ¿Se acuerdan o no? Bueno, deberían saberlo hoy día, a esta altura. Explíquenmelo con palabras. Traten de explicarlo con palabras, si se puede. O si quieren, partan con el concepto de cota, cota superior. ¿Qué era una cota superior de un conjunto? Por ahí va, sí, por ahí va, el punto mínimo más alto. Ya, pero igual le falta un poquito. Tiene que ver con algo como mínimo, como más alto, ¿cierto? De alguna forma. Ya, partamos. Una cota superior es cualquier número de la parábola. No, pues la parábola aquí no entra. O sea, igual tiene algo que ver, pero no es consecuencia de que sea parábola. Leamos. Alfa, un número real, cualquiera, es cota superior de un conjunto, así se lee. Alfa es cota superior del conjunto S si se cumple ¿qué cosa? Ustedes toman cualquier elemento del conjunto y el alfa es más grande. O mayor igual en realidad. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí al lado con palabras. Lo que acabo de decir, fíjense que lo que escribí en notación matemática y ahora lo vamos a traducir a palabras. Alfa es cota superior del conjunto S si alfa es mayor o igual que todos los elementos de S. ¿Ya? Entonces, eso es una cota superior. Es un número, de partida, eso, es un número que es más grande que todos los elementos del conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, acá, este conjunto, ¿cuál sería una cota superior? El 3 es una cota superior porque es más grande que todos, ¿cierto? El 4 también es una cota superior. El 5 también es una cota superior. El 2.5 también es una cota superior porque es más grande que todos los elementos del conjunto. De hecho, tiene que ser mayor o igual. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes vieron que hay infinitas cotas superiores. ¿Sí? O sea, si el 3 es cota superior, todos los números para allá son cota superior. Pero para que sea el supremo, ¿qué es lo que tiene que pasar? El alfa del 2 cerrado hasta el infinito. Sí, de hecho, del 2 cerrado hasta el infinito son todas las cotas superiores. Justamente, de hecho podríamos escribirlo. En este caso, todos los elementos del conjunto 2 hasta el más infinito
son justamente cotas superiores del conjunto S. ¿Cierto? Ya, y aquí es donde viene la definición de supremo, porque solamente hemos hablado de las cotas, ¿sí? De las cotas superiores. Si es que nosotros tomamos de todo el conjunto de cotas superiores la más chica, ese es el supremo. Entonces, a la menor de las cotas superiores le denominamos supremo, ¿sí? Supremo del conjunto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el supremo? Sería 2, porque esa es la cota superior más chica, ¿cierto? Miren, ahí tienen todas las cotas superiores. ¿Sí? De todas esas, ¿cuál es la más chica? El 2. Ese es el supremo. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir, en este caso, supremo de S es 2. ¿Ya? ¿Queda claro eso, no? La definición de supremo. Porque como les digo, el ínfimo es lo mismo, pero para el otro lado. Y máximo y mínimo son casi lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chiquillos? Ya. Ya, entonces, el ínfimo es lo mismo pero con las cotas inferiores. De hecho, podría copiar todo y borrarle las frases clave nomás. Como les digo, el ínfimo es exactamente lo mismo pero para el otro lado. Borremos supremo, cambiémoslo por ínfimo. Y para hablar de ínfimo tenemos que hablar de las cotas inferiores. ¿Y qué significa ser cota inferior? Que el elemento es más chico que todos. En vez de más grande o igual, más chico o igual. O sea, esta desigualdad en realidad es para el otro lado. Y aquí, ¿cómo nos quedaría la acotación? A es menor o igual que todos los elementos de S. Ya, y ahora, ¿cuáles serían nuestras cotas inferiores del conjunto S? ¿Cuál sería el conjunto de cotas inferiores? Acuérdense que estamos trabajando con el menos 2 hasta el 2. Las cotas superiores eran todos los números de ahí para arriba, ¿cierto? Del menos 2 hasta el infinito negativo. Sí, pero se lee al revés. Del menos infinito hasta el menos 2. Ya, pero eso es. O sea, de aquí para allá. Eso es lo que entiendo que me quieres decir, ¿cierto? Ya, ¿y eso cómo se escribe? Menos infinito hasta el menos 2. Ya, ¿y cómo sería la definición de ínfimo?
sería casi lo mismo. O sea, en vez de la menor de las cotas superiores, va a ser la mayor de las cotas inferiores. ¿Y cómo le vamos a denotar? Ínfimo. ¿Y cuál sería el ínfimo en este caso? Esa es la última pregunta. ¿Cuál es la mayor de las cotas superiores? O sea, mayor de las cotas inferiores, perdón. Ahí hay que mirar. ¿Cuál es el más grande de ese intervalo? El -2. ¿Sí? Ya, entonces eso es el supremo y ese es el ínfimo. Nos falta máximo y mínimo. Ya, pero ese es más fácil. El máximo no es nada más que... Hay dos casos. Que sea igual al supremo, si es que el supremo está dentro del conjunto, o simplemente el conjunto no tiene máximo. Entonces, vamos a hacerlo por caso. Si el supremo de un conjunto pertenece al conjunto, entonces el máximo del conjunto es el mismo supremo. Pero si el supremo no pertenece al conjunto, entonces el conjunto no tiene máximo. ¿Ya? Entonces hay dos casos. El supremo está dentro o no está dentro. Si está dentro, el supremo, ¿cómo se llama? Se llama máximo. Y si el supremo no está dentro, significa que el conjunto no tiene máximo. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Cuál fue el supremo en este caso? El supremo fue 2. ¿Y el 2 estaba dentro del conjunto? ¿Sí o no? Ahí está. Efectivamente, el supremo está dentro del conjunto. Y si pasa eso, ese supremo también se llama máximo. Como el 2 es parte del conjunto, entonces el máximo es 2. ¿Ya? Eso también me interesa que les quede bien claro. O sea, supremo, ¿ven cuál es la cota superior? Más chica. Pero después, si esa cota superior está dentro del conjunto, ustedes pueden decir que es un máximo. Pero si está fuera, sigue siendo supremo solamente. Y el conjunto no tiene máximo. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿O no? Pregunten, chiquillos, aprovechen. Ya, y el mínimo es lo mismo. Es exactamente lo mismo que el supremo, pero al otro lado. Ya, ¿sí? Después de este hacemos uno con funciones.
Ya pues el mínimo sería lo mismo que el ínfimo siempre y cuando esté dentro del conjunto. El mínimo es lo mismo que el ínfimo si el ínfimo es parte del conjunto. Buena pregunta, Ferchito. Si el intervalo hubiese estado abierto, sí, igual tiene supremo y igual tiene ínfimo. Lo que no hubiese tenido es máximo y mínimo. ¿Sí? O sea, vamos a hacer aquí abajito, en breve. Si nosotros hubiésemos estado trabajando con eso, por ejemplo, con el menos 2, 2 abierto. Eso como conjunto A. ¿Cuál hubiese sido el supremo de A? Sigue siendo el 2. Pero el 2 está fuera. Por lo tanto, el conjunto no tiene máximo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre supremo y máximo. El máximo es un supremo, pero siempre y cuando esté dentro del conjunto. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Con ese ejemplo o no, Ferchitos? Ya, entonces, eso es todo lo que les pueden preguntar. O sea, obviamente pueden ser más creativos, pero esto cubre bastante de las cosas que les pueden preguntar. Desigualdades, supremo e ínfimo. Con respecto a axiomas. Ya, ¿qué más podríamos hacer? Entonces el 1 está listo. ¿Cómo andan con dominio y recorrido? Eso vi que estaban preguntando. Hagamos algo del 2 o del 3. ¿Cuál les parece? Alguno de esos dos tiene que ser. ¿Cuál? El 3, sí, me tinca el 3 es más largo, ¿cierto? Tiene más puntos. Ya, pues, hagamos el 3. Ya. Dada la función f, que va de A, que es su dominio, ¿cierto? Su conjunto de los reales en los reales. ¿Cuál es la fórmula que la define? Esa de ahí. Responda justificadamente los siguientes puntos. Primero, encontrar el dominio y el recorrido de la función, o el rango, como quieran llamarlo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, partamos. ¿Qué es el dominio? Entonces, punto 1. ¿Qué es el dominio de una función? Una función de variable real, obviamente. ¿Sí? Esa es la definición de dominio. Son todos los números reales. Ya, de partida es un conjunto, ¿cierto? El dominio de una función es un conjunto de números. ¿Qué números? Números reales. ¿Y cuál es la gracia de esos números? Que hacen que la función entregue un número real. ¿Sí? O sea, el dominio de una función son todos los números reales que podemos insertarla y obtener algo. ¿Por qué? Porque podemos insertar cualquier cosa y no siempre obtener un número. ¿Sí? Entonces, miren acá. Ahí. ¿Qué problemas podría tener esa operación? Eso es lo que hay que buscar para el dominio. Exacto, ¿cierto? O sea, el problema que hay aquí es que hay un denominador que podría ser 0, ¿cierto?
¿Y cuándo el denominador es 0? Cuando el x es 0. Así que ese es el único problema. O sea, sería lo x en R, tal que el x no puede ser 0. ¿Y eso lo escribimos como? En notación de conjuntos. Al R le quitamos el 0. ¿Sí? Entonces ahí estaría el dominio de nuestra función. Ya, el recorrido. O rango, acuérdense que es lo mismo. También es un conjunto. ¿Sí? ¿Cómo se define? Son los números reales, también es un conjunto de números reales, que cumplen ¿qué cosa? Que cumplen todo eso. ¿Cómo se lee? Para que lo entendamos. El recorrido de una función es un conjunto, eso nos dice que tenga llaves, ¿cierto? Es un conjunto ¿de qué? Es un conjunto de números reales. ¿Y cuál es la característica de estos números reales? Que le pusimos ¿cómo? Le pusimos i. Su característica es que exista un número x en el dominio de la función que al insertarlo me da la i. O sea, en otras palabras, son todos los números reales a los que podemos acceder por la función. ¿Sí? O todos los números reales a los que podemos llegar con la función. Eso es el recorrido. ¿Ya? Eso es. Ya, ahora, ¿cómo se encuentra? Para encontrarlo, nosotros tenemos que partir de nuestra función. ¿Cuál era? I igual ¿a dónde está? Ahí. I igual a x más 2 partido por x. Ya. ¿Qué pasa si despejamos la x? ¿Se podrá? Intentémoslo. Miren. Esa parte, esta de aquí, nosotros la podemos separar. O en realidad despejenlo como ustedes quieran, pero yo creo que es más fácil decir x partido por x es 1 y 2 partido por x es 2 partido por x. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es más fácil, pero como les digo, cada uno lo despeja como quiere. Despejar la x. ¿Qué nos va a quedar? Que i menos 1 es igual a 2 partido por x. Y ahí está fácil, ¿cierto? El x pasa para allá, el i pasa para acá. O sea que el x sería 2 dividido en i menos 1. Y ahí está listo. ¿Cuáles son los valores de i posibles? Esto es lo mismo que sacar el dominio, solo que ahora es la variable i. Fíjense que el i no puede ser 1, ¿cierto? 2 partido en i menos 1, eso se puede. Entonces, claro, el recorrido va a ser todos los reales salvo el 1. Todos los reales salvo el 1. ¿Ya? Y ahí estaría. De hecho, a ver, podríamos incluso graficar esta cuestión. Para si es que quieren salir de la duda. ¿Cuál era la función? Miren, todavía tengo la clase de la mañana. Ah.
O no, saben que no voy a graficar ni una cuestión. Ahí está, nuevo. ¿Cuál era la función? Era x más 2 dividido en x, ¿cierto? Ahí está la función. Fíjense que... bueno, voy a hacer y igual a 1. Fíjense que el y igual a 1 nunca se alcanza. La grafiqué en negro. Y además la función no está definida para x igual a 0. Voy a copiar esa gráfica. Para poder rayarla un poco. Ya, obviamente esto ustedes no lo pueden hacer en la prueba, ahora lo estoy haciendo para que vean gráficamente qué es lo que significa. Pero con lo que hicimos ya está listo. Ya, esa es la función. Y como les digo, efectivamente, eso es y igual a 1. Yo me pegué, puede ser, ¿ah? ¿Me he pegado, chiquillos? Cuéntenme. Si pasa algo, eres tú, ya no importa. Son detalles, pero qué bueno que me lo digan cuando pase. Miren, ahí está el i igual a 1. La función nunca es 1. Porque si no, se intersectaría. Y además, cuando el x vale 0, también la función no está definida. Así que las cuentas que acabamos de hacer están bien. Dominio es cualquier x salvo el 0. Recorrido es cualquier y salvo el 1. ¿Ya? Fin. Ahí estaría lista la primera parte. ¿Preguntas con eso? ¿Queda claro? Como les digo, esto es un proceso igual bien estándar, ¿eh? Tampoco es tan rebuscado. Generalmente cuando ustedes sacan dominios, ¿qué es lo que tienen que fijarse? Que los denominadores no sean 0, como lo que pasó ahora. Que lo que está dentro de raíces sea mayor o igual a 0. Raíces cuadradas, raíces cuartas y raíces de índice par. Voy a escribir aquí eso. ¿Sí? Tienen que ser denominadores distintos de 0. Argumentos de raíces mayores o iguales a 0. Los argumentos de logaritmos tienen que ser mayores estrictos que 0. Y paramos de contar. Esas son las cosas que generalmente uno restringe. ¿Podrían haber más casos? Sí. ¿Se ven en estos cursos? No. ¿Ya? Entonces eso, denominadores que no sean 0, lo que está dentro de raíces cuadradas o raíces cuartas tiene que ser siempre mayor o igual a 0. Y los logaritmos tienen que tener cosas positivas dentro. ¿Sí? Esas son las restricciones que uno generalmente hace. Ya, ¿qué más? ¿Qué más pedían? Se me olvidó. Dominio recorrido. Determine si f es inyectiva o no. Y también sobre inyectiva. ¿Qué había que hacer para analizar inyectividad de una función? ¿O qué es lo que era? Mejor, ¿qué es lo que era? ¿Qué significaba que una función fuera inyectiva? Por ahí va, sí, pero es más que eso. O sea, a eso es lo que hay que llegar. ¿De dónde se parte? Eso, ahí sí. Ya, o sea, acuérdense, inyectividad lo que quiere decir es que si ustedes toman dos X distintos, sus imágenes van a ser distintas. O dicho de otra forma, con dos elementos distintos no puedo llegar al mismo. Eso significa ser inyectiva. ¿Sí? Si es que lo hacemos con diagramita, no sé si han visto esos pulmones, siempre aparecen. Si nosotros tenemos dos elementos distintos, esos no pueden ir a parar al mismo elemento. ¿Cierto?
Eso significa ser inyectiva. En otras palabras, si nosotros tomamos S y tomamos S, tenemos que ir a caer a dos que sean distintos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se prueba? Eso es otra cosa, porque ese es el concepto. ¿Cómo se demuestra? Y ahí está bien lo que dijo Dani. Consideremos x1, x2 en el dominio de la función y partimos diciendo que tienen imágenes iguales. ¿Sí? Este procedimiento, chiquillos, es estándar. ¿Sí? O sea, estamos tomando dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Y para que sea inyectiva, ¿qué es lo que tenemos que concluir? Que la única forma que pase eso es que esos dos sean lo mismo, el x1 y el x2. Ya, entonces, hasta aquí, eso es estándar. Se escribe en cualquier problema que tengan que buscar, o sea, demostrar inyectividad. ¿Sí? Después, ¿cuál es el primer paso? Usar la definición de f. ¿Cuál era la f? Voy a escribirla por aquí. Era x más 2 partido por x, ¿cierto? Ya, pues, entonces, ¿cuánto vale f de x1? Sería llegar y escribir eso. Eso es f de x1. ¿Sí? Donde hay una x ponemos la x1. ¿Cuánto sería f de x2? Sería así. Que, como les digo, es llegar y reemplazar dentro de la f la x2. Y ahora lo único que hay que hacer es empezar a jugar con las letras. O sea, de aquí ya multiplicar por el x1, x2, ¿cierto? Y empezar a despejar para ver qué pasa. Si multiplicamos para allá y para allá, ¿qué es lo que queda? x1 por x2 más 2 por x2 es igual x1 por x2 más x1 por 2. O sea, 2x1. Y con eso el problema ya está listo. ¿Por qué? Porque el x1, x2 se simplifica, ¿cierto? Están en ambos lados. Pasa lo mismo con los coeficientes. El 2 está en cada uno. ¿Y qué es lo que se obtiene? Que los dos tienen que ser iguales. Conclusión, la función es inyectiva. ¿Ya? Esa es la forma. Esa es la forma de decidir si una función es inyectiva o no. Entonces, ¿explicamos el concepto? Sí. Eso es lo que no puede pasar para que sea inyectiva. Que dos elementos distintos caigan al mismo. ¿Cómo se demuestra? Inyectividad tomando dos elementos y diciendo que tienen la misma imagen. Y si nosotros somos capaces de llegar a que el x1 es igual al x2, la función es inyectiva. Y si no podemos hacerlo es porque no es inyectiva. ¿Ya? Así f es inyectiva. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda, chiquillos? Para saltar a la sobreyectividad ahora. Ya, bacán.
Ya, ¿y qué era la sobreyectividad? En palabras, no todavía con formulita. ¿Qué significaba ser sobreyectiva? Para una función, obviamente, no para uno. ¿Qué significa que una función sea sobreyectiva? En palabras, traten de pensarlo en palabras. Después lo traducimos a ecuaciones, a letras, a lo que quieran. Pero en palabras, ¿qué es? O con diagrama también. ¿Cómo podríamos describir una función sobreyectiva? Sí, que el codominio y recorrido fueran iguales. Esa es la forma de verificarlo, pero ¿qué significa eso para efectos visuales? O para efectos de explicarlo. Pero sí, eso es Ferchitos, ¿eh? Súper bien. Hagamos los pulmones. Ahí está la F. Este conjunto era el dominio, ¿cierto? Este conjunto era el codominio. En el codominio tenemos... Ya no, quizás fue, dibujé muchos, hagamos tres nomás. O cuatro. Si tenemos, por ejemplo, esos cuatro elementos. La función, ¿qué es lo que hace? Toma elementos del dominio, que es el que pinté en rojo, y los lleva al codominio, ¿cierto? Eso es lo que hace una función. Toma elementos de un dominio y los transforma en uno del codominio. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre en ese dibujo que hice? Hay dos elementos del codominio que no se alcanzan. ¿Y qué significa que no se alcancen? Que no van a estar en el recorrido. ¿Ya? Y es por eso que se exige esa condición, Ferchitos. Codominio y recorrido tienen que ser iguales, porque eso, ¿qué es lo que significa? Significa que podemos alcanzar todos los elementos del codominio. ¿Ya? O sea, no quedan elementos de acá que no puedo alcanzar por algún elemento del dominio. Eso es. En palabras. Entonces, es sobreyectiva si podemos alcanzar todos sus elementos del codominio. Si podemos obtener todos los elementos de su codominio. Y eso se traduce en verificar si el codominio es igual al recorrido. Nada más que eso. ¿Sí? Para efectos prácticos es eso, ver si son iguales o no. Ya, en este caso, ¿cuál era el codominio? Veamos. El codominio era los reales. ¿Cuál es el recorrido? Uy, los reales salvo el 1. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? O sea, sí, se restringe, pero antes de eso, ¿cuál es la conclusión? Eso es lo que vamos a hacer ahora después. Pero antes de eso, como el codominio es distinto del recorrido, eso no es sobreyectiva. Justamente, Fernanda. Esa sería la conclusión. Vamos a escribirlo. ¿Cómo? El codominio de nuestra función es distinto del recorrido o rango de nuestra función. ¿Por qué? Porque esto es R y esto es R salvo el 1. La función no es sobreyectiva y, como dice Dani, tampoco sería biyectiva. Porque para que sea biyectiva tiene que ser ambas. Tanto inyectiva como sobreyectiva. ¿Sí? F no es sobreyectiva. Ni tampoco biyectiva. Porque para que sea biyectiva tiene que ser
ambas. O sea, tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. En este caso no es sobreyectiva. ¿Ya? ¿Queda claro o no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Háganla, aprovechen. ¿Ya? ¿Todo bien? Dice Dani. ¿El resto? ¿Cómo va? Ya, eso vamos a ver ahora. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero hasta aquí. ¿Bien? ¿Qué preguntan después? Creo que tiene que ser algo con la inversa. Tiene que ser, ¿cierto? Ya, entonces miren. Hagamos un resumen. Dominio y recorrido, listo. Dominio, había que restringir que el denominador no fuera 0, ¿cierto? Recorrido, despejamos la i y hacemos un análisis similar. Salió que la i no podía ser 1. ¿Era sobreyectiva? No. Ah, chuta. ¿Era inyectiva? Sí, ahí sí. Dominio y recorrido, después inyectiva sí, sobreyectiva no. Biyectiva tampoco, porque no es sobreyectiva. Y dice, determina la inversa de f. Y en caso de no ser posible, restrinja f para poder determinar la inversa de la nueva función. ¿Ya? Eso es lo último que nos falta. Restringir la f para que sea biyectiva y poder hacer todo. Entonces, f no es invertible. Así como está. ¿Sí? Pues no es biyectiva. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a restringirla. Aquí depende netamente del profe. Muchos profes le cambian la letra a la hora de restringir. A mí en realidad me da lo mismo, pero depende del profe si es que él tiene que cambiarle la letra o no. Entonces, restringamos la f. ¿Cómo? Ya usemos... Voy a usar la misma, pero ustedes, como les digo... Ya. Listo. Restringida a... A. Llamémoslo A. Sí, también lo ven así. Esta función va a ir de el mismo A. ¿Cuál era la A? Acuérdense que era eso. Bueno, escribámoslo completo nomás. Sí, ese es el dominio, ¿cierto? Ya, y aquí es donde viene el proceso de restricciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? El dominio, si es que la función no es inyectiva, ¿qué significa la f con rayita? Significa que la f la estoy restringiendo. No es sobre todo su dominio. O no es sobre todo sus componentes. ¿Sí? O sea, en realidad, en estricto rigor, chiquillos, en este caso no hay mucho que restringir porque, como la función es inyectiva, lo que va aquí es exactamente lo mismo que el dominio. No hay que achicarlo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si ustedes piensan en la parábola, esa no es inyectiva. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar... Bueno, me quedó feo el dibujo. Ahí sí. Para que sea inyectiva, tenemos que cortarle todo ese pedazo. O sea, hay que considerarla del 0 para arriba. ¿Sí? Al no ser inyectiva. Pero nuestra función sí era inyectiva. Entonces, al ser inyectiva, el dominio no hay que hacerle nada. ¿Sí? Si la función no fuera inyectiva, sí, pues ahí hay que achicar el dominio. Ya, pero aquí viene la diferencia. Antes, aquí nosotros teníamos R. Y al poner R, la función no era sobreyectiva. Entonces, para que sí sea sobreyectiva, aquí hay que poner
el recorrido. Esas son las restricciones que se hacen. Dominio. Si la función es inyectiva, se deja igual. Si la función no es inyectiva, hay que cortarlo en alguna parte. Para que sea sobreyectiva. Si ya era sobreyectiva, lo que estaba aquí se deja igual. Si ya fuese sobreyectiva. Pero si no es, ¿qué tenemos que hacer? Cortarlo también. Cortarlo hasta que sea el mismo recorrido. ¿Sí? Fíjense que ¿qué fue lo que puse aquí? ¿Lo pinté con algún color? No, no lo pinté. Ya, pero eso tiene que ser ¿qué cosa? Tiene que ser el rango o recorrido, como lo quieran ver. Ya, y esta función, la que acabo de escribir, ahora sí es biyectiva y por lo tanto va a ser invertible. Ya me interesa que quede clara esa parte. O sea, aquí originalmente había una R, pero no era sobreyectiva. ¿Qué fue lo que hicimos? Restringimos, como el nombre lo dice. ¿Sí? Achicamos el codominio hasta que sea el recorrido. O lo cambian, como lo quieran ver. El codominio lo cambian por recorrido y ahora sí es biyectiva. O sea, sí es sobreyectiva. ¿Ya? Esto de acá no hay que hacerle nada porque la función ya era inyectiva. Así que ahí estaría listo. Es biyectiva y al ser biyectiva va a ser invertible. Se puede cualquier otro número. ¿En qué sentido lo dice Fernanda? O sea, es que aquí hay que poner el recorrido, pues el recorrido te dice cuál es el número. ¿Sí? No es llegar y sacar así al azar. No, para restringir tiene que ser siempre, aquí va a ir el recorrido. Y aquí hay que escoger un intervalo en donde la función sí sea inyectiva. Que en este caso ya era inyectiva, así que por eso queda igual. ¿Ya? Y por último, ¿qué es lo que hace la inversa? La inversa, acuérdense que es la encargada de devolverse. O sea, volvamos a los dibujitos de acá. Ya voy a borrarle estos dos porque se supone que la función es biyectiva. Y si es biyectiva, va a caer, ¿cierto? A tres valores distintos. ¿Sí? Ahí tenemos una función que es biyectiva. ¿Y qué es lo que hace la inversa? O sea, si este era x, la f me lo lleva ahí. La inversa, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a volver el x. La inversa es el recorrido. Sí, por ahí va. Tiene que ver con eso. ¿Sí? La función me lleva elementos. La inversa me los trae de vuelta. Eso es. Entonces, ¿cómo sería la inversa? Miren lo que voy a escribir. ¿Qué hice? ¿Qué hice con el dominio y el codominio? En la inversa con respecto a la f. ¿Sí? Esta era la f. ¿Qué hice acá? Con respecto a eso. Lo invertí, ¿cierto? Por eso se llama inversa. Si la f toma elementos... Chuta, no quería borrar. La f toma elementos de ahí y va a caer a elementos de allá. ¿Qué es lo que va a hacer la inversa? Va a tomar elementos de allá y me los va a devolver acá. Y por eso lo escribí así. La inversa toma elementos de ahí y me los devuelve al conjunto. ¿Sí? Así se calcula una inversa.
Ya, ¿y cuál es la fórmula de la inversa? La fórmula es la que nosotros buscamos en el recorrido. Miren, ¿a dónde está? Cuando calculamos el recorrido, aquí está. Esa es la fórmula. Nosotros cambiamos las variables y ahí está. Sería 2 partido en x menos 1. ¿Sí? Esa es la inversa. 2 partido en x menos 1. ¿Ya? Y eso es todo. Ahí estaría todo el ejercicio. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna forma? Sí, hay una forma. Buena pregunta, de hecho. Miren, si ustedes evalúan f en un punto, alguno fácil, en uno, ¿cuánto les da? Si evalúan la f en 1 les da 2 más 1, 3, partido en 1, 3, ¿cierto? Ya, y ahora, ¿qué pasa si es que la inversa ustedes la evalúan en 3? ¿Cuánto les da? Dos partido en 3 menos 1. Eso es 2 partido en 2, o sea, 1. Y eso es lo que tiene que pasar, pues chiquillos. O sea, si a ustedes al 1 la f les entrega el 3, ¿qué es lo que va a hacer la inversa? El 3 me lo tiene que devolver al 1. Si lo quieren ver con los pulmones. Ya, ahí está el 1. ¿Qué es lo que hace la f? Va a caer al 3. ¿Y qué es lo que va a hacer la inversa? El 3 me lo tiene que devolver al 1. Y eso va a pasar con cualquier número que tomen. Tomen el... No, el 0 no se podía. Ya, el 5. ¿Cuánto vale f de 5? Sería 7 quintos, ¿cierto? Eso es f de 5. F de 5 es 7 quintos. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. Si el problema está bien, ¿cuánto debería ser la inversa de f evaluada en 7 quintos? ¿Cuánto debería ser? Cinco, ¿cierto? Tiene que ser 5. Ahora, obviamente lo tenemos que calcular. Si la idea es que lo que me preguntaba Ferchitos, ¿cómo saber si estaba bien? 2 partidos, miren, aquí está la inversa. 7 quintos, 7 quintos. ¿Cuánto da? 2 partidos, 7 quintos menos 1. ¿Cuánto es eso? 7 quintos menos 1 son 2 quintos. ¿Cuánto vale 2 partido 2 quintos? Es lo mismo que multiplicar por 5 medios. Y eso nos da 5. Listo. Ya, o sea, obviamente justo pueden escoger un valor que les resulta. Pero igual eso les puede decir... O sea, comprobar con numeritos es más fácil, ¿cierto? Claro, si es que ustedes escogen un valor y justo les dio bien, prueben con otro. ¿Sí? Para salir de dudas. Porque podría ser pues, que esté malo, pero que de todas formas cuando hagan esto, justo resulte. De suerte. Tampoco es que vaya a pasar. ¿Sí? Entonces, prueben con dos, pues, con dos pares. En este caso probé el 1 y el 5. Y me resultó. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos?
Ya, y... Bueno, el 4 y el 5 no son difíciles. No sé si quieren hacer algo de eso. ¿Cuál? Uno de los dos porque no alcanzo a hacer ambos. ¿El 5? Sí, porque el 4 es una parábola. Es una parábola que es cóncava hacia abajo. Porque tiene signo menos. Entonces los intervalos donde crece es desde el menos infinito hasta la coordenada x del vértice. Donde decrece después del vértice. ¿Cuál es su máximo? Justo en el vértice. Entonces este ejercicio, el 4, tiene que ver con parábolas. Pero de colegio, no parábolas de lo que vimos en álgebra. ¿Sí? Ya, y el 5, ya el 5 puede ser, ¿eh? Ese tiene exponenciales, pero eso es un poco más complicado a veces. O igual salió largo el stream, ¿eh? Ahora que lo veo. Bien por ahí. Ya, y ese dice, las utilidades de una compañía crecen exponencialmente. Está medido con esa función. F de t, una constante a por e elevado a otra constante k por t. ¿Sí? En 1995, estas fueron de 3 millones de dólares y en el 2000 fueron 4 millones y medio. ¿Cuáles fueron las utilidades en 2005? ¿Ya? Aquí igual este ejercicio es bien relativo. O sea, pensemos que t es una variable que mide las utilidades en años. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer con las unidades que quieran, ¿eh? Pero lo más conveniente es hacerlo con años. ¿Por qué? Porque va de año en año. ¿Sí? Supongamos que t se mide en años y que t igual a 0 corresponde al año 1995. Ya, esa es una suposición que ustedes tienen que hacer para partir el trabajo. ¿Sí? Dicen, ya la t va a ser una variable que son años. Y... ¿qué más? Y partimos. T igual a 0 corresponde a 1995. Ya, eso es aleatorio. Ustedes lo pueden escoger como quieran. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Miren, en 1995 fueron 3 millones de dólares. En otras palabras, esa información nos está diciendo que la función, cuando el t vale 0, vale 3, suponiendo que lo estamos trabajando en millones. ¿Ya? ¿Y qué más nos dicen? En el 2000 fueron de 4.5 millones. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el valor de t para llegar al año 2000? O sea, t igual a 0, 1995. Y hay que ir sumando. T igual a 1, 1996. T igual a 2 sería 97. T igual a 3 sería 98. T igual a 4 sería 99. Y cuando el t vale 5, corresponde al año 2000. Ya, o sea, la función evaluada en 5, porque 5 corresponde al año 2000, es 4.5.
¿Sí? Esa es la información que se les da. Ya, y con eso estamos listos. ¿Por qué? ¿Qué significa evaluar en cero? Significa que el t vale 0, ¿cierto? ¿Cuánto les da? A por e elevado a 0. ¿Cuánto es eso? F de 0 es a por e elevado a 0. Y eso es solamente a, ¿cierto? No, no hay que restar. A vale 3. Tan simple como eso. Evaluamos en t igual a 0 y el resultado tiene que ser 3. ¿Qué pasa si evaluamos en 0? Queda solamente la a. Y eso tiene que ser 3. Listo. ¿Qué nos dice la otra condición? F de 5 o f evaluado en 5. Evaluar f en 5 significa decir a por e elevado a k por 5. El t vale 5. Eso es lo que estamos haciendo. T vale 5. A por e elevado a 5 por k. Y esto vale 4.5. Eso es lo que nos está diciendo esa otra condición. Cuando evaluamos en 5, el resultado tiene que ser 4.5. Y ahí despejamos el cap. Miren. E elevado a 5k sería... ¿Qué cosa? Pasar dividiendo el a. Pero el a ya sabemos que vale 3. Vamos a ponerlo ahí. Esto ya sabemos que es igual a 3. ¿Cuánto es 4,5 dividido 3? 1.5, ¿cierto? Sí. O 3 medios, como lo quieran ver. Y ahora despejemos k. ¿Cómo despejamos k? Habría que utilizar el logaritmo natural. Sí, ¿cierto? Sí, era 1.5. Sacamos logaritmo natural. ¿Qué pasa si le aplicamos logaritmo natural a la exponencial? ¿Qué sobrevive? Queda solo el exponente, ¿cierto? Baja, justamente. Y al otro lado queda logaritmo natural de 1.5. ¿Cuánto vale k? Valdría un quinto logaritmo natural de 1.5. Ya, y con esa información con el a y el k, nosotros ya conocemos nuestra función. Si al final en eso se traducía el problema. O sea, les dan una función que, fíjense que aparecen dos letras. Aparece una a y aparece una k. ¿Y cuántas condiciones les dan? La que marqué en verde y la que marqué en rojo. No es casualidad que tengamos que encontrar dos constantes y nos den ¿cuántas condiciones? 2. ¿Sí? Eso les dice, va por el lado de encontrar sistemas de ecuaciones, por ahí va. Así que utilizamos las dos condiciones y ahí están. Esos son los valores de a y de k. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Ahora sí. Ahí está. Esa es nuestra función. Ahí está el valor de a. Y ahí está el valor de k. ¿Sí? ¿Y cuál era la pregunta? Ya se me olvidó. Porque en realidad todo el ejercicio, lo difícil del ejercicio era hacer eso. ¿Cuáles fueron las utilidades en el año 2005? Bueno, primero, 2005. ¿Qué te significa? ¿O qué
¿Cuál es el valor de t? Ahí sí, lo dije súper mal antes. T igual a 5 era el 2000. T igual a 6, 10, ¿cierto? 2005 significa T igual a 10. Muy bien, Ferchitos. Eso es. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Para responder la pregunta, evaluar nuestra función en 10. Y eso es todo. Este es un número que se mete a la calculadora. Y no sé cuánto es. 2, a ver. Debería ser algo como... así. Y esto da 3 medios al cuadrado, son 9 cuartos, 27 cuartos. Eso es. 27 cuartos. Que también, claro, es 6,75. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta formal del ejercicio? Las utilidades el año 2005 son de 6,75. ¿Y en qué unidad estábamos trabajando? En millones. Las utilidades el año 2005 son de 6,75 millones de... no sé si eran dólares o pesos. No dicen. Millones no. Sí, no nos dicen en qué unidad. Pero entonces queda así. Millones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Dudas? ¿Queda claro el ejercicio? ¿Dice dólares? No lo vi. Ah, sí dice, estoy leseando. Sí dice dólares en una parte, tienes razón. Ya, entonces pongámosle, pues, millones de dólares. Ojalá fuera tanta plata. ¿Les gusta soñar con los ejercicios a estos que los inventan? No pueden trabajar con miles nomás como la gente normal. Ya. Preguntas. ¿Queda claro? ¿Les sirvió el stream o no? Sí, porque ya ahora voy a hacer 11. No hay más tiempo. Acuérdense que lo voy a subir a YouTube, así que ahí lo van a poder ver en caso que no estén registrados. O sea, registrados, suscritos al canal. De todas formas, chiquillos, mi intención es que hacer stream, no sé, ojalá los más posibles. Y obviamente siempre va a ser bienvenida alguna suscripción al canal de Twitch, ¿eh? Así que eso. Cuídense, nos vemos y que les vaya bien mañana. ¿A qué hora tienen la prueba? ¿En la mañana o en la tarde? A las 14. Ah, súper. Entonces ahí la mañana la tienen para, no sé, para lavarse la cara, quedarse estudiando hasta tarde y no quedarse dormido. ¿Sí? Ya, chiquillos, nos vemos el miércoles. Que les vaya bonito. Chau, chau.